Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale, mi querido Virgo? Recuerda que es una lectura bonus y las lecturas bonus son más espirituales, mi querido Virgo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es muy curioso, Virgo, porque tengo esa sensación como que alguien estuviera aquí, sinceramente, ¿vale? Pueden ser las energías, pero es como que algo me hace una sombra aquí. He abierto mis ojos, no hay nada, como si algo me hiciera lo que es una sombra. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Virgo, con el cuenco de cuarzo, es como si tú estuvieras protegiendo lo que es tu nido, en este caso tú eres lo que es un ave, pero sin embargo aparece otra ave queriendo prácticamente echarte de tu nido y dejando también lo que es a tus polluelos, cariño. Entonces, ¿qué siento, mi querido Virgo? Siento que alguien viene prácticamente con toda esa fuerza, aquí lo decimos con toda esa mala leche, ¿vale? Con esa mala energía, Virgo. De hacerte algún tipo de comentario negativo, de repente de buscarte lo que es el pleito. Y también, Virgo, tú tienes esa percepción como que una persona en concreto posiblemente ha influido para que todos los problemas que tú tienes te está afectando en estos momentos. Es como que me dijeras, Richard, hay palabras que a veces yo no quiero decir porque no me gusta mencionar porque es mala energía para mí. Pero por lo que yo siento, Virgo, tú tienes esa percepción de que alguien en específico ha intentado o está haciendo algo lo que es en tu contra con el tema de la magia, con el tema de las energías. Es como que me dices, Richard, ¿cuándo se acaba lo que es mi calvario? ¿Cuándo las cosas van a cambiar para mí? Quizás de repente para un grupo de ustedes, no todo tiene que ser brujería. Quizás para un grupo de ustedes, cariño, una persona viene siempre como a provocarte, como a reclamarte algo, como a meter de repente algún tipo de cizaña, tan solo por hacerte pasar lo que es un mal momento. El otro mensaje también, Virgo, si tú me dices, Richard, no, nadie viene a reclamarme, no siento que me están haciendo brujería, pero si hay algo que llevo lo que es en mi mente. Es como que tú de repente no terminas por creer lo que te ha comentado una persona o lo que a lo mejor de repente una persona se ha justificado contigo. Vamos a suponer que tú has tenido lo que es una discusión con tu pareja, con tus hijos, han hecho de repente algo negativo. Tú has pedido que ellos pues simplemente te digan el porqué o te digan la verdad, Virgo, se justifiquen. Pero tú sientes que no todo lo que te han contado es verdad.
Tú sientes esto. Y esto, mi querido Virgo, te lleva ¿a qué? A que entres en conflicto contigo, a que te crezca la duda, a que estés un poco desconfiado, a que no confíes en los demás también. Virgo, tú ve tomando lo que es tuyo porque recuerda que somos miles, cariño, miles. Por otra parte, también, mi querido Virgo, sientes como una injusticia. Una injusticia porque quizás hay un grupo de ustedes que está lo que es en un trámite legal y lamentablemente, cariño, como que la sentencia no ha salido lo que es a tu favor en estos momentos, Virgo. Vamos a ver, Virgo, qué consejo te dan las cartas o qué mensaje te quieren dar. Pero tú sientes que me dices, Richard, me están destruyendo la vida, están acabando conmigo. ¿Por qué las leyes tienen que ser injustas? ¿Por qué el mundo tiene que ser injusto? La vida no es justa, Virgo. Pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la luna. Es importante, mi querido Virgo, que en estos momentos hagas caso de tu intuición y seas un poco precavido o precavida. ¿Por qué? Porque hay algo oculto en todo esto, Virgo. Hay algo oculto. Como que las cosas no están siendo muy transparentes, muy claro. Como que alguien no te dice la verdad. O que a lo mejor de repente alguien está influyendo para que las cosas no te vayan bien. Por eso te dice que tienes que hacer caso de tu intuición. Sale la luna, cariño. La luna es problemas en este caso. Problemas. Una mano negra por ahí, cariño. Alguien se encarga de poner tu mundo de cabeza, Virgo. O alguien simplemente tuvo lo que es una discusión contigo y no va a parar, quizás hasta complicarte más la vida. O simplemente esa persona, si tú sientes que no te está hablando con la verdad, esta persona te está ocultando algo, porque tenemos la carta de la luna. Signos aparte de Cáncer, me sale Piscis o Acuario, me sale Capricornio, me sale Virgo o Tauro. Cierras con un Cáncer, uno más. Libra, cariño. ¿Tienes un problema legal? ¿O vas a tener un problema legal? Especialmente con la familia también. Pero tú ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, mi querido Virgo, iniciales. No te preocupes que vamos a sacar un consejo de todo esto, ¿vale, Virgo? No te voy a dejar con ese mensaje, tienes un problema legal y ya está. Y tú me dirás, Richard, pero entonces, ¿qué hago? Y estás en todo tu derecho, cariño, a preguntarme. Vamos a ver. Iniciales. La letra C, la letra N, la letra V. Muy bien. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Cariño, me estaba olvidando de algo muy importante, Virgo, y quiero que con esto te animes. Yo te corono, Virgo. Yo te corono, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque estás dentro de los 3 mejores, cariño, de mi canal. Entonces, ¿ves que eres especial, Virgo? Eres especial, cariño. Yo te corono, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Yo te corono. Arriba los ánimos, ¿vale? Estás dentro de los 3 mejores, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice en corazón. El Arcángel Gabriel. Manifieste sus sueños, dice. Aquello que modela en sueños se materializa en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despeje de obstáculos su camino. Cariño. Con esto, mi querido Virgo, nos hablan de la actitud. Nos hablan también de las energías, de la ley de atracción, de tu fe, Virgo. Si tú en este momento me dices, Richard, todo se me viene encima, Richard. O sea, yo prácticamente estoy buscando mi paz, mi tranquilidad, pero son ellos quienes me provocan, son ellos que me buscan para yo no salir de este avispero. ¿O cuándo se va a acabar todo esto, Richard? Porque solamente no paro de llorar, de lamentarme, no quiero salir de casa, me siento débil, me siento triste, porque esto pasa, me siento enfermo, enferma.
porque eso también te baja la defensa, mi querido Virgo. Entonces, yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, lo dices tú de boca para afuera porque tú no estás en mi pellejo. Yo te entiendo, sacerdote, sacerdotisa. Pero ¿qué quieres que te diga, Virgo? ¿Sigue durmiendo? ¿Sigue lamentándote? ¿Sigue sufriendo? ¿Quieres que te diga esto? No queremos esto, Virgo. Entonces, Virgo, tú lo que tienes que hacer, corazón, como dijo Shakira, lo hecho está hecho. Ya está, cariño, hay una música. Lo hecho está hecho, mi querido Virgo. ¿Vale? Ya tocaste fondo. Ya de la tierra no vas a pasar, cariño. Vas a tener que flotar, salir adelante. Ya que tú ya sabes lo que hay, Virgo, tienes que empezar a cambiar las energías. ¿Cómo hago, Richa, para cambiar las energías? En primer lugar, tienes que asumir que tienes un problema. Ya está, ya lo asumiste, Richa, ya lo asumí. Tengo un problema, Richa, y un problema muy gordo, pero tengo un problema. Entonces ahora tienes que empezar a buscar soluciones. Con tranquilidad, sin desesperación. Ya no me estés llorando, Virgo. Ya no me estés botando ninguna lágrima más. Esa energía que tú estás desperdiciando en llanto y lamentaciones, esa energía aplícalo para resolver tu problema. Porque llorando no vas a sacar nada. Tus lágrimas, cariño, lo está viendo Dios. Y tus lágrimas al final el karma va a actuar. Pero eso ya es cuestión de energía, corazón. No me llores. Tienes que recuperarte. Respira. Tienes que decir, va a haber solución. Entra lo que es en oración. Papá Dios, universo, energía, por favor dame una señal. Por favor dame la sabiduría, cómo poder actuar ante esta situación. Necesito que me rescate, necesito que me ayudes. Pero si tú todo el día estás llorando, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué el mundo es así? Si yo soy buena persona. Eso es mala energía, cariño. Richard, pero estoy sufriendo, pero es que el universo no entiende de eso. El universo no entiende que si tú estás sufriendo, no, tú estás sufriendo, el universo entiende de que a ti te gusta sufrir, Virgo. Entonces, tú tienes que cambiar el chip. Sé que es un poco contradictorio, porque mira, Richard, ¿qué quieres que sonría? Así, en plan amargado y amargada me lo dices. No, vas a sonreír cuando tengas que sonreír, pero tampoco vas a estar arrastrándote, llorando, sufriendo. Busca soluciones. Y buscar soluciones, cariño, es creer en ti, creer en las energías, no desconfiar en tu fe. Se va a solucionar todo, pero tú tienes que ayudar. Tienes que cambiar las energías. Porque si no, Virgo, imagínate que aquí hay un remolino. Entonces tú estás en el medio. Tú no te rescatas, cariño. Al final terminas perdiéndote en el remolino. Esa es como la historia de la rana. La rana, cariño, tiene prácticamente, como se dice, esa habilidad de poder regular su temperatura. Tiene esa habilidad, la rana, los anfibios, los sapos, cariño, tu ex, muy bien. Entonces hay una historia, no una historia, está comprobado. La rana lo pone lo que es en una olla con agua, prendes el fogón, entonces la rana cuando va aumentando, o el sapo va aumentando la temperatura, va regulando su temperatura. Pero mientras va regulando su temperatura, mi querido Virgo, está empleando energía. Entonces, va aumentando y va regulando, cariño. Llega a 100 grados en ebullición. Ya la rana está agotada, cariño, porque ha estado invirtiendo energía regulando su temperatura. Entonces, cuando quiere saltar, por confiada, quiere salir de la olla, ya no puede. Ya no puede porque ya no tiene fuerza. Con eso que te digo, mi querido Virgo, tú en este momento estás en un problema. Si tú vas a continuar llorando, lamentando, sufriendo, cariño, al final toda esa energía lo estás invirtiendo en tu sufrimiento. Entonces no vas a tener fuerza para poder dar cara a esta situación. Tú lo que tienes que hacer ahora, cariño, toda esa energía, invertirlo para dar cara a la mala situación. Virgo, sé que cuesta, Richard, pero no puedo, tengo algo aquí en la garganta, un nudo. Vas a tener tiempo para sufrir, ¿vale? Prefiero ser frío, sinceramente, contigo. Vas a tener tiempo para sufrir, para llorar. Pero en este momento no puedes darte lujo.
como dicen aquí en España, no puedes darte el lujo, Virgo, de sufrir. Lo siento, sacerdote, sacerdotisa. No puedes darte el lujo de renunciar a tus sueños. No puedes, cariño. No debes darte ese lujo. Tienes que salir de este atolladero. Porque si tú no te ayudas, Virgo, ellos van a ganar y tú vas a quedar hecho polvo. Es esto. Entonces, mi querido Virgo, entra en oración, pide a tus guías que te ayuden, recupérate, sécate las lágrimas, lávete las heridas y sigue para adelante. Orgulloso y orgullosa que tú vas a poder, Virgo. Es eso lo que tienes que hacer. Yo no puedo decirte ahora, pobrecito Virgo, me das pena. ¿Qué va a ser de ti, Virgo? Ojalá que las cosas mejoren. No, en estos momentos no puedo darte ese atributo de tener lástima por ti. No, ahora tengo que decirte, Virgo, despabila. Tienes que actuar. Tienes que levantarte, Virgo. No te puedes quedar ahí. Estoy cansada. No, ya tendrás tiempo para descansar. Ahora no puedes. Ahora tienes que dar cara a la situación. Eso es lo que me dicen las energías, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque tienes muchos enemigos, lo siento. Tienes muchas personas, Virgo, que no te quieren. Es esto, te has ganado enemigos o de repente tú me dices, Richard, yo no he hecho nada, pero ellos simplemente no te quieren. No te quieren, Virgo. Vamos a ver, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Ellos están observando prácticamente cómo te encuentras tú. Pero no están observando para rescatarte. Están observando para decir, así te quería ver. Así te quería ver, Virgo. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, este personaje en primer lugar no te mira la cara. Y aquí al fondo, Virgo, aquí está la luna. ¿Vale? Entonces, en este caso la luna, sus sentimientos o sus intenciones no son buenas. No son buenas, Virgo. Y una persona que no te mira de frente, en la cara, así como yo, y solamente te mira, te habla y está mirando a otro lado. O te habla, cariño, y baja la mirada. Esa persona, cariño, algo te oculta. Algo te oculta, algo no va bien, Virgo. Algo no va bien, su conciencia lo pesa, mi querido Virgo. Su conciencia. Vamos a continuar. La carta también del 5 de copas. ¿A ti te gustaría, Virgo, que esta persona entrara a lo que es en razón? ¿A ti te gustaría, Virgo, que esta persona te escribiera, te llamara o te dijera te voy a apoyar? Pero no lo va a hacer, Virgo. No lo va a hacer porque no le da la gana. Pero tú estás esperando, Virgo, que esta persona reaccione. Porque aquí sale la carta, cariño, del 5 de copas. Se dará cuenta, va a recapacitar, va a reaccionar, va a cambiar. Y no todo tiene que ser en el tema del amor de pareja. A lo mejor en estos momentos, Virgo, tú tienes problemas con los hijos, con la familia, con tu entorno. Y esta situación pues te ha hecho entrar lo que es en un estado de depresión también. Cariño, ¿tú por qué tienes que prácticamente arrastrarte con ellos? Tú tienes que también ver por ti, Virgo. Ya, Richa, pero es que mi hijo, es mi hija, está por mal camino. Son adultos, Virgo. Tú ya has cumplido como madre, como padre, sacarles adelante. Al final, nosotros los hijos tomamos nuestra decisión. ¿Qué rumbo queremos tomar, Virgo? O sea, tú ya has cumplido. Tú hasta los 18, hasta los 21 años, tú ya has cumplido, cariño. Y por último, ya, Richard, pero yo soy su madre, yo soy su padre. Pero si él o ella no quieren dejarse ayudar, te hundes con ellos. ¿No tiene más hijos? No, Richard, no tengo más hijos. Entonces, hazlo por ti. Hazlo por ti. Lo siento, Virgo, pero es que, ¿qué haces, Virgo? Te dejas arrastrar con ellos. Tú tienes que ser parcial. O sea, puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tus padres, pero hay una palabra que es la ley de la supervivencia. Tú también tienes que ver por ti. También, Virgo, ¿vale? Siento esto porque siento como que hay un grupo que no se deja ayudar, Virgo.
no quiere dejarse ayudar. Por más que a lo mejor te dice una semana voy a cambiar, otra vez cae. Esta vez sí, mamá, papá, voy a cambiar, otra vez cae. O de repente estás lidiando con una persona que te engaña, te miente, tu pareja. Le das una oportunidad, otra vez cae en lo mismo. O con la familia. La familia de repente a veces te hace la vida de cuadritos, luego se disculpa, te da un abrazo, otra vez caen, otra vez te hacen la vida de cuadrito. No, Virgo. No, vale, tú eres una persona buena, tú eres una persona fantástica, pero cariño, te están viendo la cara, ya sabe de qué, ¿no? No. A veces hay que dar escarmientos para que se den cuenta que esta vez las cosas van en serio o que esta vez, cariño, pues tú no vas a dejar pasar ninguna parte negativa más para tu vida. ¿Me entiendes, Virgo? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es esto. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver el tarot Z. A ver, cariño. El tarot de la New, perdón. Tenemos lo que es la carta del As de Bastos y tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Muchas veces ellos, Virgo, prácticamente es como que te echan la culpa de sus problemas, de sus desgracias, o te dicen que tú has sido culpable para estar en esa situación. Ellos, cariño. Pero es que ellos vienen con esa cara prácticamente de que se sienten mal, pero es que tú no tienes culpa, Virgo. Son ellos quienes se hacen daño. ¿Ves cómo este personaje se desgarra la piel? Son ellos, cariño. No, te vuelvo a decir, Virgo, siento como que también tú estás lidiando con una persona que te trabaja la psicología. Es esto, o se hace la víctima. Sea pareja, sea familia, sea hijos, sea amistades, te trabaja la psicología, Virgo. Ya conoce tu punto débil. Ya sabe dónde tú vas a ceder, Virgo. Vamos a ver. Y tenemos aquí lo que es la carta del Caballero de Bastos. Al final, ¿sabes cómo terminan ellos? Como vampiros energéticos. Te absorben toda tu energía, tú quedas hecho polvo, cariño, y ellos pues simplemente radiantes. Mira, ellos radianten y son vampiros energéticos, mi querido Virgo. Entonces, corazón, recapacita, apuesta por ti. La vida no lo tenemos comprada. Si ellos quieren que lo ayudes, lo ayudas. Si no se dejan ayudar, cariño, no te dejes arrastrar por ellos. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? A ver, opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Vamos a ver. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver qué consejo te da lo que es el tarot Z, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, mi querido Virgo. Mira, fíjate muy bien, mi querido Virgo, representa lo que es tu signo también. Y cuando sale lo que es tu signo en tu lectura, nos hablan de tu suerte. Pero si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí tú estás sentada o sentado y tienes lo que es una cruz en tu pecho, y aquí abajo, cariño, hay muchas personas que necesitan de tu ayuda. El otro punto, mi querido Virgo, detrás de la sacerdotisa hay un manto color blanco o color cenizo, Virgo. Entonces, con esta carta de la sacerdotisa, yo siento, mi querido Virgo, que muchas personas prácticamente se acercan a ti porque quieren algo para su propia conveniencia, Virgo, como consejo. Entonces, posiblemente puede ser, mi querido Virgo, que tú ya sabes qué es. O que de repente hay una persona
que siempre cuando está en un mal momento, como sabe que tú le vas a rescatar, esta persona te busca. Porque esta carta de la sacerdotisa también representa como a la madre o al padre también. Y entonces tienes ese amor, ese cordón umbilical que te une a esa persona. Puede ser hijos, puede ser familia, puede ser pareja. Este personaje, mi querido Virgo, me dice, cada vez que necesita de ti, te busca. Y este personaje quiere ver qué es lo que tú tienes detrás de este manto blanco o de esta cortina. Entonces, como dice en esa frase, Virgo, no es amor al chancho, sino amor al chicharrón, mi querido Virgo. Entonces me están diciendo, cuidado, cuidado, porque ellos son convenidos. Ellos no se acercan, no es amor al arte, cariño. No es amor al arte, sino al precio por la cual puedes pagar de repente por ese cuadro. Tienes que actuar con sabiduría, Virgo. Tienes que ser neutral también contigo, Virgo. Richard, pero yo lo amo, yo lo quiero. Sé que se está portando mal, pero yo sé que va a cambiar. Bueno, si tú me dices, Richard, yo sé que va a cambiar y voy a correr lo que es a riesgos, pues ya sabes lo que hay. Ya sabes lo que hay. Si esta persona, pues al final no cambia, tú ya sabías lo que había. Entonces, no vas a tener por qué lamentarte ni buscar simplemente culpables. Tú ya sabes lo que hay. Pero si tú me dices, Richard, ¿tú crees que es de mala persona que me salve yo? No es de mala persona, cariño. Esa es ley de supervivencia. Cuando uno está en un momento que se está ahogando, y a lo mejor de repente, yo qué sé, hay miles de personas. ¿Tú has visto Titanic, cariño? Cuando la embarcación se hunde, y hay muchos trozos de madera por ahí, y mucha gente se pelea por un pedazo de madera. Esa es ley de supervivencia. Cuando uno está en ese momento en la cual corre riesgo nuestras vidas, nos aferramos a cualquier cosa para vivir. Entonces, eso es ley de supervivencia. Eso no es que tú seas mala, tú seas malo. Es por instinto. Por instinto el ser humano quiere vivir. Es por instinto, cariño. Esa es ley de supervivencia. Entonces, no te sientas mal, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Richard, yo he entrado a lo que es en un juicio. Estaré haciendo lo correcto porque ellos me dicen que no me van a pagar, etcétera, etcétera. O yo estoy entrando a lo que es en un juicio porque esa casa, ese terreno me corresponde. Pero a veces me sabe mal porque sé que esa familia, pues en estos momentos tiene problemas, vamos a suponer su madre o problemas económicos. Pues entonces que te dejen en paz, Virgo. Eso no es ser malo. Eso no es ser mala, cariño. Tú estás luchando por algo que es tuyo, por algo que te ha costado. Tú te estás protegiendo. Eso no es ser malo, Virgo, ¿vale? Entonces, tienes que ver por ti, mi querido sacerdote, mi querida sacerdotisa, ¿vale? Tienes que ver por ti, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, 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 Virgo. ¿Qué me dicen? Uy, cayó una carta, no la he visto. Dice, abra su mente. Pueda que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vale. ¿Qué me dice con esto, Virgo? A lo mejor tú en estos momentos estás sufriendo, estás triste o no entiendes por qué una persona no te corresponde. No te sientas mal, esto nos pasa a todos. Me ha pasado a mí, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero sin embargo hay una persona que siempre está ahí para ti, te escucha, te acompaña, te apoya, Virgo, y tú siempre estás diciendo que estás solo, que estás sola. Otra cosa, que estás tan centrado, centrada en lo que es en tus problemas, que no estás viendo que hay una persona muy cercana en tu vida, Virgo, que daría lo que sea para que tú le des lo que es una oportunidad. Ya, Richard, pero a mí me gusta Pepe Lucho. Richard, porque encima es enorme, Richard. Uy, si tú lo vieras, Richard, es enorme, Richard, enorme. Porque va al gimnasio y mide 2 metros. Ya te entiendo, cariño. Yo qué sé, las hormonas se alborotan ahí. Pero esta persona, cariño, pues te hace sufrir, esta persona te ignora, esta persona simplemente te atiende cuando tiene tiempo. Entonces, Virgo, tú tienes que también valorar quién realmente vale la pena en tu vida, cariño. Porque lo físico se acaba, Virgo. Lo físico se acaba tarde o temprano, mi sacerdote. Todos envejecemos, Virgo. Pero una persona que realmente te quiere, una persona que realmente está por ti,
Aunque tú te estés prácticamente arrastrando toda pellejuda y pellejudo, cariño, porque tienes 100 años, te va a seguir viendo, sus ojos van a seguir brillando como la primera vez que vosotros se conocieron. Eso es amor. Eso es amor, ¿vale, Virgo? Entonces, corazón, haz un balance. O reconoce muy bien. Deja de estar detrás de un sapo, de una cucaracha. Hay alguien, cariño, que está por ti. Y este mensaje también es para solteros y solteras. A lo mejor yo que sé, cariño, tú estás detrás de alguien, te gusta un chico, una chica, pero tienes a tu amiguito, tu amiguita que te escucha, que te acompaña. Cuando te sientes mal te abraza, te aconseja. Es que deberías quedarte con él o con ella, pero no. A la niña le gusta Pepe, al niño le gusta la Lupe. Es así, no, Richard, también me gusta Pepe. Por Dios. Cariño, pues entonces tienes que buscar lo que... No te dejes llevar por lo físico. No, cariño. Tienes que querer a una persona que te haga sentir como una reina, como un rey, que te haga sentir especial, no que te haga sentir triste. No, cariño, no confundamos el amor. Cariño, vamos a continuar. A ver, te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mensaje del oráculo, Virgo. Mensaje del oráculo para mi Virgo. A ver, cariño, esta carta salió volando. Dice, hacia el mar, mi querido Virgo. El número 7 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, esta imagen me suena mucho como a la carta del 6 de espadas, donde hay un personaje que está lo que es en un pequeño bote y hay una tormenta, pero está yendo a buscar terreno firme, que nos hablan de rescate. Entonces, aquí, mi querido Virgo, yo represento a una persona que tiene que rescatarse, que tiene que buscar aguas tranquilas, Virgo. Es esto. Y que existe una energía que te acompaña. ¿Ves? Aquí sale un rostro. ¿Te das cuenta, Virgo? Aquí sale un rostro. Siento con esta carta del oráculo, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente tienen como esa percepción de soledad, esa percepción de tristeza. Es como si me dijera Richard, ¿esto es todo lo que me toca vivir? ¿Acaso nunca voy a poder tener una oportunidad? No sé lo que es amar, Richard. No sé lo que es ser feliz. Siempre en este mundo he caminado solo, he caminado sola. Ni mis padres me han querido, Richard. Vale. Mi querido Virgo, yo te entiendo, porque esta carta, si tú te das cuenta, está lleno de agua. Tienes prácticamente sentimientos encontrados. Pero ¿qué te dicen con esta carta hacia el mar? Y mira bien el rostro de esa imagen que sale, sonríe. Sonríe, Virgo. Fíjate muy bien. Está sonriendo. Tú nunca has estado solo o sola, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siempre ha habido un ángel o un ser de luz que te ha estado acompañando. A veces pensamos que si a lo mejor de repente no somos felices con alguien, es porque tenemos mala suerte o porque simplemente no hemos nacido para amar. Yo siempre he dicho, Virgo, Dios nos aparta de algunas personas porque Él sabe que con él o con ella no vamos a ser felices, o porque tú tienes otro destino mejor, sacerdote, sacerdotisa. Pero como a veces nos centramos solamente en el problema, mas no, cariño, en el efecto que puede producir esto, pues pensamos que Papá Dios es malo, que el universo es malo o que tenemos mala suerte. Todo tiene un porqué, Virgo. Nada es por casualidad. Siento, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, que algo bueno te está esperando en el futuro. Pero tú tienes que también avanzar. Suelta esos lazos kármicos, suelta esa mala energía, esa mala vibra. Tienes que ir en busca de tu felicidad también. Richard, pero ¿cómo hago? ¿Cómo haces primero? Queriéndote tú mismo. Queriéndote tú mismo, cariño. Empezando a buscar opciones, oportunidades. Pero no digas constantemente de que tú tienes mala suerte o que tú no has nacido para amar o que la vida está lo que es en tu contra. No. Simplemente que tienes que pasar por todos esos filtros, Virgo, para que puedas llegar a tu destino, para que puedas llegar prácticamente al lugar donde tú perteneces, Virgo, a ese sitio.
Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, con esta carta del oráculo, hay una persona muy especial que ya no está en esta tierra, que siempre te está acompañando. Esta persona, cariño, a lo mejor de repente tú tienes un recuerdo muy bonito de la playa, del mar, o algo está relacionado con la playa, con el mar. Pero este personaje siempre te cuida, siempre te acompaña, Virgo. Y tiene una sonrisa tan cálida, una mirada tan cálida, que me da a entender como si fuera un familiar, un padre, una madre, una abuela, una tía, un tío, un hermano, un primo, alguien especial, una prima. Porque su mirada no es una mirada de malicia, no es una mirada de que yo qué sé, te está observando, no. Es una mirada como diciendo, aquí estoy hijo, aquí estoy hija, siempre te voy a acompañar, nunca te he abandonado. Te quiero recordar esto, Virgo. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú no estás solo, tú no estás sola, cariño. Siempre están contigo o siempre han estado contigo las energías, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice. A ver, mi sacerdote. Para muchos de vosotros, Virgo, van a empezar a recibir noticias o mensajes del exterior. Pueden ser también de personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O vas a recibir algún tipo de llamada. ¿Vale, Virgo? La carta también de la estrella y la carta del 2 de copas. Hay una persona que llega a tu vida por destino, Virgo. Por destino. Posiblemente es una persona que está fuera, no está en tu zona de confort, porque aquí sale lo que es el hilo de la vida. Y aquí veo lo que es un compromiso, Virgo, un compromiso. Si tú de repente eres del grupo de personas que tiene esa curiosidad de ponerse a veces en contacto con personas a través de las redes sociales, que no te sorprenda que ahí vas a conocer al gran amor de tu vida, o de repente tú has conocido al gran amor de tu vida a través de las redes sociales. O simplemente, cariño, el amor, porque esto es una declaración, el amor viene de una persona que está fuera. A lo mejor vivía contigo en una temporada en tu país, en tu pueblo, en tu ciudad, o de repente tú lo veías por ahí cerca y por X motivos tuvo que viajar, o tú de repente tuviste que viajar. Entonces, es un amor a distancia. Es una persona a distancia, Virgo. ¿Cómo lo vas a reconocer? Uno, porque vas a sentir química con esta persona. Química, cariño, una conexión. Pero porque también hay un contraste entre ustedes. A lo mejor tú eres más moreno, más morena, la otra persona es más blanca, más rubio, o viceversa. Hay un contraste. Pero sin embargo es como que dice, nunca más nos vamos a separar, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Siento que es una persona que te extraña. Una persona que te piensa mucho, Virgo, mucho. A lo mejor por X motivo vosotros se han separado. A lo mejor tuvo un compromiso, tú un compromiso, pero el destino se encarga de volver a reencontrarte otra vez con él o con ella. La carta del Caballero de Bastos. Por otra parte también, mi querido Virgo, posiblemente muchos de vosotros en una reunión o en una fiesta, hay un compromiso aquí, ¿vale? Te vas a sentir como muy atraído, muy atraída a una persona de elemento fuego. Leo, Aries, pero especialmente es un Sagitario. Sagitario, ¿vale? Un Sagitario. Este personaje, cariño, también puede ser que su mundo está relacionado con el mundo de la noche. Discotecas, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. O de repente su mundo está relacionado con la actuación. Es un músico, es un actor, una persona famosa también. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello rojo. Esta persona, cariño, cada vez que se encuentra contigo, está muy feliz, está muy contento, pero no te lo dice, ¿vale? A lo mejor por miedo, a lo mejor de repente porque no quiere pasar esta barrera, pero tú vas a sentir una conexión muy fuerte con él o con ella. El contacto, el acercamiento va a ser cada vez más y más mi sacerdote. Y aquí me lo confirma. Este hombre o esta mujer, Virgo, puede ser de repente tu amigo o tu amiga también. Piel blanca, puede ser que tenga el cabello castaño o cabello rubio. Algunos de ellos o de ellas usan gafas o de repente tiene lo que es un problema con los ojos.
Son personas muy espirituales. Puede ser un Leo también, te sale mucho elemento fuego. Puede ser que ellos o tú tienen lo que es hijos en común, o tú tienes hijos también, o ellos tienen hijos. Siempre llevan como un amuleto. Puede ser un collar quizás de un crucifijo, o un portafotos también, o un corazón, pero hay un collar que siempre lleva. Ese collar, cariño, es muy especial para esta persona, especialmente relacionado con la familia. Entonces, es un personaje, sea hombre o mujer, que también busca una estabilidad o busca lo que es una familia. Espero que te guste esta lectura, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Aprovecha, cariño, las oportunidades. Sé feliz. No sufras más. Tienes que valorarte, rescátate y no te dejes arrastrar, cariño, con personas que no se dejan ayudar. Te quiero, Virgo. Gracias por tu apoyo.